Jóvenes, buenos días. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, Buen día, doctora. Buenos días. Gracias, doctora. Podemos empezar, por favor. Teníamos pendiente un grupo de prácticas, ¿verdad? De defensa de los casos. Sí, doctora. Bueno, Bueno, vamos a empezar con un caso de infección urinaria baja. Buenos días, doctora. Buen día. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Juan, doctora. Juana Paza. ¿Cuántos años tiene? Tengo 81 años. Ya. ¿Cuál es el motivo por el que ha acudido a la consulta? Mire, doctora, hace unos días que cuando voy al baño, después de orinar, siento que me pica mucho. Algunas veces incluso me arde. Aparte de eso, eh, estoy viendo la televisión o escuchando radio y siento que me mojo un poco. En las noches eh, empiezo a temblar y me han tomado la temperatura y dice que estaba con 39. Eh, no sé qué más contarle, doctora. Ya. ¿Tiene antecedentes? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Conoce de alguna enfermedad que ya tenga de tiempo? Enfermedad, sí, la verdad que sí. Eh, Ya desde mis 35 años me dijeron que tenía la presión arterial alta y Ya. hace unos 10 años igual me han detectado diabetes. Y también tengo una operación de una caída que tuve. Me operaron la cadera. Ya. ¿Toma algún medicamento? Sí, doctora, estoy tomando omeprazol y también desde chiquito sabía esto que soy alérgico a las penicilinas. Creo que usan eh, para la inflamación, me dijeron. Ya. Bueno, recapitulando el caso, se trata de un paciente masculino de 81 años que acude a la consulta por presentar astenia, sensación distérmica por la noche, refiere que tiene una temperatura, que ha tenido una temperatura de 39 grados, refiere incontinencia urinaria y también refiere clínica miccional, escozor y misión frecuente imperiosa. Como antecedentes personales, el paciente presenta hipertensión arterial y diabetes. Como antecedentes quirúrgicos, un recambio por fractura de cadera, tiene una medicación de omeprazol y es alérgico a las penicilinas. En su examen físico, su presión arterial es 120/89, su frecuencia cardíaca 110, la temperatura actualmente está con 38,5, está consciente y orientado. Se han realizado pruebas complementarias, analíticas sanguíneas, sedimento de orina, urocultivo y test de antígeno COVID que ha salido negativo. En la orina se detectan leucocitos y hematíes y nitritos negativos. A la biometría hemática y química sanguínea está con una hemoglobina de 12 gramos de decilitro, un hematocrito de 29,4, leucocitos de 13,2, neutrófilos de 73,5%, creatinina de 1,8 miligramos de decilitro, urea 137 miligramos de decilitro, glucosa de 478 miligramos de decilitro. un momentito, Sonia. ¿Cuánto de hemoglobina tiene? 12 gramos de decilitro. 12 gramos. ¿Y cuánto de glóbulos rojos? De hematocrito, doctora. Sí, el total de glóbulos rojos.
29.4%. El total de glóbulos rojos, señorita. No tenemos ese dato, doctora, solamente la hemoglobina y el hematocrito. ¿Cuánto me dijo el hematocrito? 29.4%. 29. ¿Qué le parece ese hematocrito? Está muy por debajo del valor normal, doctor. ¿Y tiene relación con la hemoglobina? No tiene ninguna relación, ojo, ¿eh? Uh-huh. Algún dato está mal ahí, por eso le preguntaba el total de glóbulos rojos. No, ese dato no lo hemos encontrado. ¿Cuánto es lo normal del hematocrito? Es de 42 a 52%. Hasta 45, 52 y es mucho, es una hemoconcentración. Y él tiene 20, ¿cuánto dijo? 25, 29. Súper bajísimo, no va con la hemoglobina en primer lugar. No tiene relación. Siga nomás. Ya, en el examen de orina es de color rojizo, aspecto turbio, leucocitos mayor a 50, eritrocitos abundantes, bilirrubina en algo y glucosa 2 cruces. Esos serían sus exámenes. Y como diagnóstico se ha llegado a una infección urinaria baja. ¿Nada más? Señorita Sonia. Sí, doctor. ¿Nada más? Como tratamiento, No. las medidas. Diagnósticos. Tiene varios diagnósticos su paciente. ¿Cuáles son los otros que han participado? También Doctora, Abel Vargas. también se les realizó un urocultivo, el cual ha salido positivo para E. coli. Este presentaba más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y también, y por eso ¿no? El diagnóstico es una infección. Bueno, el primer diagnóstico sería una infección y lo hemos clasificado de las vías urinarias bajas. ¿Qué otros diagnósticos? ¿No han trabajado juntos? ¿Qué pasa? A ver, Josué, creo que es el otro. Josué. ¿No está su compañero Ávila? ¿Él es No, el que está doctor. Doctora. con Él no está. ustedes o Adrián? Adrián, doctor. ¿Y qué opina También, Adrián? como dijo mi compañera, el No paciente dijo está nada muy su compañera, por favor, no me diga como dijo mi compañera. Bueno, Dígame usted lo que piensa del paciente. estaría cursando con un cuadro de anemia también, doctor, el paciente. ¿Qué más? Aunque los datos están un poquito enterados, ¿no? Totalmente. No tiene relación. Después, ¿qué más? ¿Qué pasó tantos Doctora, días que han tenido ustedes para trabajar y no trabajaron nada? Señorita Carmen Rosa, ¿usted también es del grupo? sí, doctora. También podría haber, el paciente tendría diabetes porque su glucosa está aumentada. Está gritando, tiene 400 de glucosa, yo no sé cómo no está en coma. Tiene 400 y el paciente tiene 80 años. ¿Qué pasó con el diagnóstico, Sonia? Adrián. Eso ya lo mencionamos, doctora, en antecedentes, que el paciente tiene diabetes. Pero bueno, yo le estoy preguntando a usted cuáles son sus diagnósticos. O sea, el resumen de todo, usted tiene que decir, tiene esto y esto. Y para esto le hemos hecho esto, para esto. A todas, así tiene que ser. A ver, ¿cuál ha sido su conducta terapéutica, Carmen Rosa? Entonces, le hemos internado al paciente
porque aparte de ser resistente a las penicilinas, entonces mejor tratarlo y por la glucosa también. A ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Su justificativo no tiene validez. ¿Por qué será, Adrián? Hemos decidido internar al paciente sobre todo por control, porque tenemos que primero estabilizar su glucosa y su presión arterial ya estaba medio estabilizada, pero el paciente también es hipertenso y por tanto, sobre todo por control, hemos decidido internarlo. No, yo no diría por control. Tiene que utilizar otra palabra que sí se utiliza en estos casos. ¿Por qué será, Vargas? No por control. ¿Qué es eso? Doctora, no, el paciente no tenía necesidad de ser internado porque solo es una infección de las vías urinarias bajas. Estaba diciendo que aquí piensan totalmente diferente ustedes, como que no han trabajado, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina Claret? ¿Por qué le internaron? El uno dice por uno, el otro dice por otro. ¿Cuál será? ¿Por qué le internaron? Yo considero, doctora, que ha sido para prevenir que el cuadro se complique en todo caso. ¿Para prevenir? ¿Qué dice Carmen Rosa? Doctora, más que todo es por la diabetes que presenta y su hipertensión, que se debe hacer un seguimiento. Doctora, no tendría que internarse por la infección urinaria baja, sino que más bien se ha llegado a la conclusión de internar al paciente para estabilizar la glucosa y su presión, doctora. A ver, yo les decía, creo que estaba sin micrófono, que obviamente se tenía que internar al paciente para compensarlo, no para prevenir. ¿Qué va a prevenir? Tiene que compensar esa glucosa, tiene que volverla normal, ¿verdad? La presión no tanto, porque con esa presión el paciente tranquilamente puede estar andando ambulatoriamente con un tratamiento. Tengo entendido que la mínima está en 89, ¿verdad? No llegó ni a 90 y tiene 80 años. Entonces, no pasa nada con esa presión. Lo que sí es la glucemia, está elevadísima. Pregunto, Adrián, ¿su paciente está deshidratado? No, doctora. No está deshidratado. Entonces, ¿qué opina de ese hemograma? Puede ser que haya sido mm, un mal examen, doctora. Sí, pero no le tenemos que atribuir todo al laboratorio, ¿verdad? Porque si hubiera sido así de entrada, ustedes hubieran dicho, tiene un hematocrito y una hemoglobina que no está en relación. Por lo tanto, consideramos que ha habido un error, pero ustedes no han dicho así, por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, han indicado que es para prevenir. No sé qué quiere prevenir, si al paciente hay que tratarlo, hay que compensarlo, no prevenir. Prevenir es cuando todavía no está con valores tan altos, tan disparados, entonces, bueno, es otra cosa. Ahora, otra de sus compañeras, no sé si Carmen Rosa o Claret han indicado, no es Claret, Carmen Rosa o Sonia. No sé si Carmen Rosa o Sonia han indicado respecto a que le han internado porque es resistente a las penicilinas. ¿Qué opina Adrián?
Eso fue el resultado que salió en el antibiograma, doctora, pero no tiene relación en este caso, ¿Por qué? porque no es el tratamiento de elección en este tipo de infecciones. Por supuesto que sí, pues no es el tratamiento de elección. ¿Cómo van a elegir ustedes penicilina para tratar una Escherichia coli? Porque el germen aislado es Escherichia coli, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctora. Bueno, entonces, ¿a quién se le ocurrió decir que es para tratar porque es resistente a las penicilinas? No cometan esos errores, jóvenes, ya son errores crasos para ustedes que ya van a entrar a ser internado. Es un gran negativo y la penicilina que trata, pues, gran positivos. La penicilina está bien para infección, sobre todo cutáneas, ¿no es cierto? Y amigdalares, por donde suponemos que puede estar el estreptococo o el estáfilo. Entonces, por favor, eso está muy mal. No pueden decir que lo están internando porque es resistente a las penicilinas. A ver, señorita, ¿quién ha indicado eso? Yo, doctora. A ver, Carmen Rosa, dígame, ¿a qué otro antibiótico es resistente su paciente? ¿Y a cuál es? Perdón, doctora. ¿A cuál es resistente además de las penicilinas y a cuál es sensible? Nuestro paciente es sensible a imipenem, que se le ha hecho. ¿Imipenem nada más? ¿No han eh, testeado los demás antibióticos? Las quinolonas, por ejemplo. ¿Qué antibióticos están en las quinolonas, Carmen Rosa? están los... mm, No está sé. la ciprofloxacina, Ciprofloxacina después. está eh, la fluvoxamina, No la conozco, fluoxacina, señorita. la fluoxacina, La ofloxacina, que es otra cosa. sí, doctora. Ofloxacina, ciprofloxacina, ¿cuál más? Amelia, ¿cuál más? Amelia. Señorita, ¿qué otros quinolonas? Señorita Sonia, ¿no Ay, está? perdón. Amelia dijo, doctora. No, pues lo que se Armelia, refiere. su apellido. Armelia. Aquí dice Armelia, hablaba Armelia. Armelia, dice doctora. Ya tenemos las quinolonas de primera generación, segunda, tercera y hasta cuarta generación. De segunda generación puede ser el norfloxacino, la ciprofloxacina, la ofloxacina. La Después de tercera, ofloxacina es de tercera, la norfloxacina es de segunda, la cipro es de segunda. ¿Cuál sí. más? La levofloxacina. Ya, la levofloxacina. ¿Y era sensible o es resistente? Es sensible a las quinolonas, doctora, las quinolonas Bueno, en ahí general. tienen, vea, ahí tienen las quinolonas, una gama amplia para tratar la infección urinaria. Entonces, quiero que se decidan por qué motivo le internaron Álvaro. Para estabilizar su diabetes, doctora, su glucemia. ¿Y qué más? Porque tiene otro diagnóstico, tiene varios diagnósticos su paciente. No es solamente un diagnóstico. ¿Qué otra cosa querría compensar? La anemia, doctora. Señorita, usted no es Álvaro, estoy hablando con Álvaro. Estoy evaluando. ¿Cómo es Álvaro? Sí, doctora. Eh, sí, igual estaba pensando en la anemia, ¿Y cómo le va a pero hay compensar? dos opciones. Doctora, ¿Cómo le va a compensar la anemia? eh, podríamos, compensaríamos la anemia administrando, en este caso, el glóbulos rojos.
glóbulos rojos, tiene 12 de hemoglobina, no está deshidratado. Por lo tanto, para ser un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿qué opina, Álvaro? No sabe. Adrián, ¿qué opina? Doctora, también siguiendo un poquito el caso, ¿Qué opina de la anemia? ¿Será aguda o crónica? o sea, teniendo en cuenta el valor que dijeron mis compañeros, sería crónica, pero pues, como le digo, posiblemente haya sido un error de laboratorio y tendríamos que volver a repetir el examen Ya, para pero ¿cómo le encuentran pues, a su paciente rosadito, morenito, o con anemia en conjuntivas, que no han revisado todo eso, porque no han referido? Si ustedes encuentran un hemograma alterado, pues tienen que revisarlo y reportar. Su paciente, en conclusión, tiene insuficiencia renal crónica. Crónica. En segundo lugar, tiene diabetes, ¿no es cierto? Diabetes tipo 2, tiene 80 años. Luego, ¿qué tiene? Anemia, secundaria ¿a qué? A la insuficiencia renal. Debe tener también acidosis su paciente, o no tiene acidosis. Porque si está con insuficiencia renal crónica y está con diabetes y está con 400 miligramos de glucosa, ¿tendrá un cuadro de acidosis o no? Sí, doctor, Bueno, ¿qué tipo de acidosis? metabólica. Bueno, una acidosis metabólica. ¿Y cómo está su potasio, Pinaya Álvaro? Doctora, no tenemos ionograma. ¿Por qué le han hecho ionograma? Si tiene varios parámetros para pedirle. Tiene la acidosis, tiene insuficiencia renal, importantísimo. Tiene la diabetes, ¿por qué no le han pedido? No le han pedido ionograma, no le han pedido función renal, no le han pedido proteinuria de 24 horas, no le han pedido un proteinograma. Y todo eso deberían haberle solicitado. ¿No es cierto? A ver, Sonia, ¿por qué un ionograma? Eh, mm, para ver el valor, para ver los electrolitos, doctora. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué? ¿Para ver nomás? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Señorita Carmen Rosa. Podría ser para controlar la cantidad de líquido que hay en el No, cuerpo. pues, le estoy diciendo ionograma, señorita. Ionograma. Para observar los electrolitos. Para observar los electrolitos, ¿no es cierto? Para valorar sobre todo el potasio. Si usted quiere valorar el sodio más, por supuesto que hay que valorar. ¿Está con edema su paciente? No, doctora, no le hemos hecho ¿Qué cosa no le han hecho? el ionograma. Ay, señorita, ¿está con edema? Le estoy preguntando. Sí, doctora. ¿Cuánto de Godet tiene? Vean, jóvenes, entonces, ¿por qué estamos haciendo esta gimnasia mental? Les repito una vez más, ¿no es cierto? Porque ustedes van a ser los primeros que van a recibir a los pacientes como internos de la sala de medicina interna o de cualquier otra sala, ¿no es cierto? Cuando estén rotando. Van a ser los primeros que van a recepcionar al paciente. Por lo tanto, tienen que saber para no estar totalmente despistados. Imagínense que reciban un feriado o un fin de semana. No van a esperar hasta el lunes, ¿verdad?
por ahí el jefe de sala no está, por ahí el residente está en emergencias haciendo turno, en fin, tantas cosas que se pueden presentar donde los residentes tienen que actuar, ¿no es cierto? Obviamente ustedes tienen que actuar siempre bajo la tutela de los médicos, pero suponiendo que sea un feriado, que sea un fin de semana que les va a tocar con seguridad, donde ustedes ya podrían adelantar algo, ¿verdad? Entonces, vean, todo eso les falta y no es pedir por pedir. Su paciente está con insuficiencia renal, por lo tanto, tengo que pedirle un clearance de creatinina. Está con edema, por lo tanto, le tengo que pedir proteinuria de 24 horas. Está con diabetes. Tengo que saber si ese edema se debe a la diabetes. ¿Será un síndrome nefrótico? Tiene muchas cosas para, o sea, uno tiene que ir pensando y armando, ya les he dicho una vez más, es importante que uno tenga en la cabeza y en la mente las posibilidades. Vean, su paciente se ha presentado solamente con 1 o 2 síntomas de problemas de irritación vesical, ¿no es cierto? De urgencia miccional. Y ya, han sacado varias patologías. Es bien porque así se presentan los pacientes. Les falta, ¿no es cierto? Les falta cosas de conocimiento. Es solamente con este tablero de ajedrez, siempre yo les digo, el paciente viene con 1 o 2 síntomas y el médico se tiene que romper la cabeza porque está encontrando anemia, está encontrando pálido, está encontrando edema, tiene antecedente de diabetes, entonces tengo que ir estudiando todo aquello y tengo que ir armando ese rompecabezas. Porque es un rompecabezas el paciente cuando viene a la consulta, jóvenes. Uno por eso dice, yo no quiero ir donde el médico porque voy por una cosa y me sacan 10. Porque esa es la verdad, y uno no le saca por sacarle, sino porque uno va detectando, ¿no es cierto? Entonces en la cabecita tiene que estar ustedes, este tiene edema, podría ser esto. No tienen que decir al paciente, ustedes tienen que ir pensando. Porque si le dicen de entrada, usted puede tener insuficiencia renal, esto del otro, y por ahí no viene todo eso, por ahí está viniendo de otra naturaleza. Entonces, quienes quedan mal son ustedes, ¿no es cierto? Pero se dice, es importante porque usted tiene estas patologías de base, tenemos que estudiar. Punto, se acabó. Está justificando lo que usted está pensando. Espero que no se olviden, jóvenes. Vamos a seguir todavía y espero que esta semana no sea tan irregular. Entonces, para que vayan ustedes trabajando, esa cabeza tiene que ir trabajando, jóvenes. Bueno, muy bien. A ver, una última pregunta. ¿Qué tendrían que haber hecho para saber si es adenoma de próstata o un neo de próstata? Porque tiene anemia. No siempre puede ser por insuficiencia renal. El señor tiene 80 años, tiene anemia, tiene problemas prostáticos. ¿Qué tal si es un cáncer de próstata, no es cierto? Tiene todo para pensar. Entonces ustedes ya deberían ir dirigiendo también ahí. ¿Podría ser o no? ¿Qué tendrían que haberle pedido? Que no lo han pedido, por supuesto. Entonces yo voy y digo, ¿qué tendrían que haberle pedido, Adrián? ¿Cómo es? Antígeno prostático, doctora. Ya, está muy bien. El PSA, ¿no es cierto? El PSA que es muy importante. Perfecto. ¿Y qué tendrían que haberle pedido más? Además, valga la redundancia, Álvaro. La PSA está muy bien, por supuesto que sí. ¿Qué tal esa anemia fuera por el problema de neo y no por el de riñón? Que el de riñón todavía esté compensado, bien compensado, y aquí lo que está produciendo una descompensación puede ser el problema de neo probable, ¿no es cierto? ¿Qué más tendría que haberle pedido Álvaro? Doctora, marcadores tumorales y fosfatasa alcalina. Ya, aumentando ahí. ¿Qué otra cosa más tendría, vean? ¿Qué otra cosa más tendría que haberle pedido, señorita Sonia? Y ojo, no es pedir por pedir, ¿eh? Estamos justificando porque el paciente es una cajita de Pandora que está presentando todo esto. Entonces, probabilidades tienen que estar.
¿Qué dice Sonia? Si todos los que ya hemos pedido nos salen positivos, doctora, por último sería una biopsia de próstata. Antes, la biopsia, entonces usted tendrá que decir, se deriva al urólogo. Pues entonces no le van a hacer. Para eso están haciendo el estudio, para saber a quién van a derivar, a quién van a llamar. Cuando venga el día siguiente el médico de cabecera y diga, a ver, presente el caso, entonces ustedes dirán, paciente ingresado así, pero por esto pensamos que podría ser esto y le hemos pedido esto, y pensamos que podría ser este otro y le hemos pedido porque pensamos, tiene para pensar realmente. Entonces, todo nos ha dado y concuerda con que lo más probable es que tenga un neo de próstata. Entonces, ¿a quién hacemos la interconsulta? Al urólogo. Así nomás tiene que ser, tiene que trabajarse en forma multidisciplinaria. Aquí no debe haber todólogos jóvenes. Tienen que saber como médicos generales cómo se hace, ¿no es cierto? Incluso tocar la próstata se pueden ponerse un guante y tocan la próstata si está dura, aumentada de tamaño. Entonces, con mayor razón, vean, tienen más criterios para hacer el diagnóstico. ¿Y quién va a decidir si se hace biopsia o no? Va a ser el doctor, el especialista. Entonces tienen que trabajar así, jóvenes. Lo que se les enseña es precisamente para que lleguen a un diagnóstico presuntivo y hagan sus derivaciones a las especialidades que ven convenientes, pero con algo bastante sólido, ¿no es cierto? Que esté ya fundamentándose. ¿Qué otra cosa tendrían que haberle pedido, señorita Carmen Rosa, que hasta ahora no me dicen sus compañeros? Han ido pidiendo algunas cosas que evidentemente sí se tiene que pedir. ¿Qué otras cosas más? Así como examen laboratorial, ¿no, doctora? Porque después haciéndole un examen sería el tacto. Ya hemos pasado eso. ¿Qué otra cosa? Que creo que no me han dicho, porque no he escuchado. ¿Quién puede añadir? ¿Alguien del grupo que no esté en la disertación? Una ecografía le podían pedir, ¿no? Ecografía, pues. Muy bien, Karen. Una ecografía. La ecografía les va a demostrar. ¿Y cómo se pedirá la ecografía en este caso, Karen? ¿Está bien? Doctora, para medir el tamaño de la próstata. La doctora, se escucha la ecografía, según lo que yo sabía, era para pedirle una ecografía de próstata para observar el tamaño de la próstata. Bien, el tamaño de la próstata, la dureza no la va a poder observar, ¿no es cierto?, con la ecografía, pero va a ser el tamaño de la próstata. ¿Y cómo tendrá que enviar al paciente usted para que le hagan esa ecografía? ¿Qué preparación le van a hacer? Es que tenemos que saber, jóvenes. Transrectal. No, o sea, traten de no ser tan agresivos con los pacientes jóvenes, en lo posible, ¿ya? Si el urólogo ve conveniente hacer eso, bueno, pues que lo pida él, pero si no, hagan las cosas que podemos hacer como médicos generales que ustedes van a hacer. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿cómo tendría que preparar al paciente? Porque es prepararlo. Doctora, Sí, tal Josué. vez se lo tiene que hacer beber una cantidad de líquido, doctora, de agua. Claro por que ejemplo, sí. unos 2 litros. Exactamente. Y pedirle al paciente que no vaya a miccionar, digamos. Esa sería la preparación. Claro, porque solamente así se puede visualizar la próstata joven, si no, no se visualiza. Entonces, es igual que un ginecológico, ¿no es cierto? Una mujer que está embarazada, por ejemplo, que tiene problemas del abdomen bajo a nivel del hipogástrico, que uno no sabe si es una cistitis o es una anexitis, por ejemplo. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Una ecografía ginecológica, ¿no es cierto? Sin hacerle una transvaginal, simplemente una ecografía general,
pero tiene que ir igualmente preparada, ¿no es cierto? Bebiendo unos 2 litros de agua y no hacer pis. Entonces, estas cositas son muy importantes. Y, por ejemplo, si el paciente va a la consulta del ecógrafo y le dice el ecografista, ¿tomó agua? No, tómese ahora esto. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos que saber, jóvenes, esas cosas, porque todo tiene un porqué. Y esto les he explicado en fisiología. Son cosas tan importantes, porque si ustedes no saben, ¿no es cierto?, como médicos, menos el paciente. ¿Qué cuidado hay que tener, Álvaro, al indicar ese tipo, que ha dicho muy bien su compañero, tiene que tomar agua? ¿Sabe o no sabe? No sabe. ¿Qué dice ¿cómo es? Carmen Rosa. Tampoco sabe. ¿Qué dice Sonia? Tiene que ser los jóvenes ese rato, no sé o no sé. Sonia, ¿qué dice? No sé. Ya. Adrián, que dijo que tiene que tomar agua. ¿Qué dice? ¿Qué cuidado tiene que tener el paciente? No sé, doctor. Tiene que tomar líquidos 2 horas antes de salir al ecografista. O sea, es importante que saque hora para el ecografista. Y una vez que tiene hora, tiene que tomar 2 horas antes, jóvenes. Porque uno toma tarde en llegar a la vejiga 2 horas. Es muy importante, porque por eso yo digo, si usted es un fraude cuando llega al ecografista, no tómese esto, ¿verdad? Una jarra. Termino ya, venga. No, pues tarda 2 horas. Lo que se está filtrando llega en 2 horas a la vejiga, jóvenes. Si es que tiene un poquito, quiere decir que es de lo anterior. No, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. A ver, ¿cómo, suponiendo que hubiera llegado al diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, cómo compensarían esa anemia? Uno de ustedes dijo una transfusión, creo, ¿no? ¿Quién dijo transfusión? Yo, doctora, pero solo de los dos nomás. Ya. O sea, paquete globular. El paquete globular está muy bien calculado, pero cuando el paciente realmente necesita, un paciente con insuficiencia renal crónica o que no tenga insuficiencia renal crónica y que tiene dosis de hemoglobina para estar súper bien, no tiene ningún sintomatología, puede hacerle un brote, lo que usted quiera, dosis de hemoglobina está dentro del rango normal, no se divide. Y para pacientes renal crónica, dosis de hemoglobina pues está una maravilla. Entonces, por favor, no cometan ese error. Pero si usted llega, suponiendo que el paciente tuviera 10 de hemoglobina, 10, ya con 10 hay que empezar a actuar. Pero no con transfusiones jóvenes. Las transfusiones se hace cuando el paciente está descompensado desde el punto de vista de hematología. O sea, si ustedes tienen un paciente con hemoglobina, si de hemoglobina y que el paciente está con síntomas, está con disnea, está con palpitación, está con cansancio, ¿no es cierto? Se debe a su anemia, entonces ahí sí se le puede hacer. Pero si tiene 8, 9, 10 pacientes, no necesita transfusión joven. ¿Cómo se tendría que compensar y subir esa hemoglobina? José, Paul. Tal vez dar simplemente hierro, vitamina B12, doctor. ¿Qué tipo de anemia es la de las pacientes renal? Para eso tenemos que saber qué tipo de anemia es. Usted dice suplementos de hierro. ¿Por qué le va a dar hierro? Es hipoférrica anemia. No me diga, doctor, no me gusta que me pidan con jóvenes. Hay que reconocerlo, no es hipoférrica. Entonces, ¿qué tipo de anemia es, Sonia? No sé, doctora. Ya, ¿qué tipo de anemia es, Carmen Rosa? No sé, doctora. Álvaro.
No sé, doctora. Ya, es anemia normocrómica. Anemia normocíclica normocrómica. Que después damos hierro y damos complejo B. Sí, pero ¿por qué? No es porque la anemia sea de esa naturaleza, sino porque además el paciente entra en desnutrición. Como entra en desnutrición, le va a bajar todo. Por lo tanto, hay que darle un poquito. Pero suponiendo que el paciente estuviera con 7 de hemoglobina y 8, ¿qué le darían al paciente? Ya les dicho que no necesita transfusión. Un paciente con insuficiencia renal que venga con 7 8 hemoglobina jóvenes no necesita transfusión. Porque así como es crónico, la cosa se presenta de a poquito en años. Normalmente la anemia en años va a ir, entonces está compensando al paciente. O sea, se ha adaptado a esa nueva situación. Entonces no necesita transfusión, pero sí necesita algo implantante para subir ese hematocrit de hemoglobina. ¿Qué será? Porque la transfusión es así rápida, primera. ¿Cuánto le dura una transfusión? Bárbaro. No sé, doctora. Bien. 48 horas, ¿te acuerdas que es lo que dura más o menos una simulación de globos? No, carne rosa. No, Antonia. Unas 4 horas, doctora. No me acuerdo. ¿Qué dice? A ver, alguien del auditorio. ¿Quién quiere participar? Hola. ¿Nadie? No, pues Unas 4 horas se lo quería ver también. ¿Cuánto? Unas 4 horas. No, Velázquez. Dima, Velázquez está. Sí. ¿Sabe o no sabe? Dimar. Dimar. Rodrigo. Doctora, son 7 días. ¿Cuánto es la vida media de los glóbulos rojos? ¿Dónde va en fisiología también? 120 días. Ya, 120 días, ¿no es cierto? Porque le faltan otros factores que van a contribuir al mantenimiento del que se dice que la vida media en la transfusión va a estar no más de 80 días. Porque son glóbulos rojos los que quedan son juveniles, son todos los que van a poner ustedes, va a durar esa cantidad de tiempo, nada más. ¿Cuándo dura solamente horas? Cuando el paciente está sangrando, ¿no? Si el paciente está perdiendo, obviamente, no le va a durar más. Hay que pensar ya en otro paquete. No, joven. Entonces, ¿qué otras cosas le tendríamos que poner al paciente? ¿Quién quiere hablar? ¿A nadie? Doctora, ¿podría ser eritropoyetina? No podría ser, tiene que ser eritropoyetina. ¿Por qué será Sonia? Esto para ayudar a la médula ósea a fabricar más de ¿Por qué? Porque hay déficit. El riñón ya no está trabajando bien, por lo tanto ya no está produciendo la eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a estimular a la médula, a la formación y maduración de los glóbulos rojos. Por eso son glóbulos rojos inmaduros, donde los pacientes el renal. Los que tengan en cuenta todo lo que vean jóvenes, no se trata de ponerle a la primera, este tiene 7 de hemoglobina, de transfusión. Si es agudo, obviamente, pero si estamos hablando de un cuadro clínico de larga data, que el paciente no está descompensado bien, entonces hay que ponerle algo que va a ir subiendo de a poquito, y eso es la eritropoyetina. No se olviden la EPO, la eritropoyetina. ¿De cuánto viene la EPO, señorita Carmen Rosa? Sí, ¿cuánto es su dosificación? ¿Sabe o no sabe?
No, doctora. Ya, entonces no hagamos el tiempo. Se dice, no sé, bárbaro. Doctora, ¿cuál es la relación con unidades internacionales por kilogramo? Por kilogramo. ¿Y de cuánto viene, sabe? Es en ampollas de 2000. 2000. Está bien, viene de 2000. Viene de 2000, viene de 5000, de 10.000 y de 20.000 unidades internacionales. Bueno, entonces se debe indicar al paciente ya en esas circunstancias que si estuviera con 7 u 9 u 8 de hemoglobina y estamos seguros que eso nada, entonces ya tenemos que empezar a estimular esa médula dándole eritropoyetina. Entonces se indica, ¿no es cierto?, subcutáneo, le va a poner subcutáneo, porque no endovenoso, porque tiene un ml la ampollita, y si ustedes las hacen poner endovenoso se va a quedar una gran parte en la aguja. Entonces, tienen que poner con agujitas pequeñitas de insulina en la pancita, subcutáneo. ¿No es cierto? Cuesta mucho la eritropoyetina. Pero bueno, si el paciente podría comprarse, entonces con 8 de hemoglobina hay que darle 10.000 unidades día medio, por 2 veces a la semana, por lo menos. Y si no, por lo menos 2.000 día medio. O sea, a nada hay que hacerle algo, ¿no es cierto? Que le digan, no, algo hay que darle, pero algo bueno. ¿No es cierto? Tampoco se trata de darle 1.000 unidades, no le pasa nada. Pero hay que pensar en todo aquello, pero la solución para el paciente renal crónico jóvenes antes de anemia es la eritropoyetina. Bueno, muy bien. Vean, jóvenes, que con un caso que ustedes han traído, tan sencillo y tan simple como es una infección urinaria, hemos hablado de todo. Hemos hablado de la diabetes, de la insuficiencia renal, de la hipertensión arterial, de sus consecuencias de cada uno de aquellos, o sea, de la anemia, de la hipercalemia, por ejemplo. ¿Por qué la hipercalemia, Carmen, no se puso en esta paciente? No la han pedido, pero con seguridad tendría que tener hipercalemia. ¿Por qué será? Era un cambio de como no está funcionando bien, entonces logra lo que son procesos de sangre. Por un lado. ¿Y por otro lado? No se puede estar eliminando la suficiente cantidad de bueno, es lo mismo que me está diciendo. Por otro lado. ¿Por qué? Señorita Sonia. Por la insuficiencia renal, doctor. Por la insuficiencia renal está justificando su compañía y ha justificado por qué otra causa más. Eso es lo que ha justificado que nuestro sea está bien. ¿Por qué cree? ¿Sabe o no sabe? No, doctor. Adrián. ¿Sabe o no sabe? No, doctor, más que me acompañando. Álvaro. Doctora, por la si se expresan como hemólisis, donde va a es renal, no es hemólisis, es renal, por lo tanto, que otra cosa. No. ¿Quién sabe del curso? Ya pues participen, equivóquense, no hay problema. Por hiperglucemia o No, porque otra cosa. Porque si hemos llevado entre acidosis metabólica por la acidosis molecular, no se olviden que todo cuando la acidosis molecular está la hipercalemia y en todas las alcalosis está la hipercalemia. ¿Por qué será? Porque ha dicho la doctora Cortés, no, ¿eh? ¿Por qué será? Por el manejo pues, que sufre estos electrolitos a nivel dural, no se olviden las compensaciones que realizan los túbulos. Es muy importante. O
cierto? Entonces va a retener potasio, ¿no es cierto?, para eliminar hidrógeno, para eliminar la hipercalemia. No se olviden los mecanismos de compensación, por eso he insistido tanto en la fisiopatología. En sus puntas está la señorita Calatayud. Perdón. Sí, doctora. ¿Le da su WhatsApp? Sí, doctora. A ver, es más argentino, un ratito que voy a registrar. ¿Me puede dar su número? Vamos. 65, Ya, 25, ya. 60, 63. Muy amable. Ya, muy bien, joven. Vean cómo moscas. O sea, lo que yo quiero decir es que esta gimnasia mental, no más jóvenes, es la que tienen que hacer ustedes todos los días con mi pitaca. No sé, solamente no se remonten a lo que le trajo al paciente. Como antecedente de cuando empezó, cómo empezó el cuadro actual, obviamente que sirve muchísimo. Y los antecedentes patológicos y los antecedentes familiares. Y de ahí van sacando las cosas. Vean, jóvenes, entonces, por favor, esa gimnasia mental tienen que saber hacerla. Y para saber hacer esa gimnasia mental tienen que estudiar. No hay otra. ¿No? Muy bien. Todos tienen 8 en la calificación, jóvenes. Empezamos con la disertación, por favor. El cuadro que tenían que presentar ya la anterior semana. Sí, doctora. Karen, ¿será que me lo podías presentar, por favor? Las diapositivas. Me mandaron, no me he fijado ahora, me mandaron el trabajo. Sí, Jóvenes, sí, los que no han doctora. mandado el trabajo, la nota que les he dado va a bajar Le automáticamente. Y ya mandé, no, perdón que les como un ratito, y ya no sirve que me manden ahora, porque ya no sirve, jóvenes. Tiene que ser hasta noche antes, hemos indicado. Disculpe, ¿se ve? Se ve el recuadro, pero no se ve todavía el tema. Ya está bien. Ya. Bueno, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de glomerulopatías primarias relacionadas a las no proliferativas. Pero antes vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es las glomerulopatías primarias en general. En cuanto a la introducción, el término de glomerulonefritis se emplea para designar las enfermedades que afectan la estructura y función del glomérulo. Vamos a hablar de glomerulonefritis primarias cuando la afección renal no es la consecuencia de una enfermedad más en general y las manifestaciones clínicas van a estar restringidas al riñón. En cuanto a la etiología, las glomerulonefritis primarias son enfermedades de base inmunológica, aunque en la mayoría se desconoce el antígeno o causa última de la enfermedad. La inmunidad va a desempeñar un papel fundamental en el desencadenamiento de muchos tipos de lesiones glomerulares. En algunos casos se da lo que es la activación inespecífica de la inflamación. También microorganismos infecciosos pueden desencadenar respuestas inmunes anómalas o frente a antígenos microbianos. Y por último, los factores genéticos pueden ser causa de nefropatía glomerular. En cuanto a la epidemiología, la glomerulonefritis membranosa representa un 11.35% y la glomeruloesclerosis segmentaria focal un 8.7%, lo cual constituye casi la mitad de la patología renal biopsiada. Siguiente, por favor.
Ya en cuanto a la clasificación, las glomerulonefritis primarias son entidades muy heterogéneas, tanto por su etiología como por su evolución. Por lo tanto, es posible hacer una clasificación única que permita diferenciar las glomerulonefritis en grupos homogéneos. Para eso lo clasificamos según su evolución, según la clínica, según la histología. Según su evolución, se clasifican en aguda, habitualmente se presenta con Hola, síntomas hola. claros, donde suele... Hola, hola. Josué, Sí, sí, doctora. perdón que le corte un ratito, por favor, va a disculpar. Me dispensa, 10 minutitos me dispensan, jóvenes, por favor. En Sí, 10 doctora. minutos estoy con ustedes. Gracias. Está bien, doctora.
Hola, jóvenes, por favor, ¿podemos continuar? Hola. ¿Está bien, doctor? Por favor, puede... Exacto, ya. Ya, estábamos hablando de la clasificación. Se clasifican según su evolución en aguda, subaguda y crónica. La clasificación aguda generalmente se presenta con síntomas claros, donde suele cursar con hematuria, a veces proteinuria, edemas, hipertensión e insuficiencia renal. En cuanto a la subaguda, suele tener un comienzo menos claro y con deterioro de función renal progresivo en semanas o meses, sin tendencia a la mejoría. La crónica, independientemente del comienzo, tiende a la cronicidad. Esta suele cursar con hematuria, proteinuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal. Esto va a tener una evolución variable a lo largo de los años, pero con tendencia a progresar cada vez más. En cuanto a la clasificación según la clínica, se clasifican en alteraciones urinarias asintomáticas, hematuria macroscópica, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva y la crónica. Según la histología, se podría decir que esta es la clasificación más utilizada, ya que aporta información pronóstica de utilidad. Lo podemos clasificar en glomerulopatías proliferativas y las no proliferativas. Dentro de las proliferativas tenemos a la glomerulonefritis mesangial, que a su vez se subdivide en glomerulonefritis mesangial por IgA, glomerulonefritis mesangial por IgM. Dentro de las siguientes tenemos la glomerulonefritis membrana proliferativa o mesangiocapilar, la glomerulonefritis postestreptocócica, la glomerulonefritis extracapilar y tenemos a la otra clasificación en la que en las posteriores exposiciones vamos a hacer mayor hincapié a lo que son las glomerulonefritis no proliferativas. Dentro de estas tenemos a la nefropatía por cambios mínimos, a la glomerulosclerosis segmentaria y focal y a la glomerulonefritis membranosa o extramembranosa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Continuando con la clasificación de las no proliferativas, vamos a empezar con la primera clasificación, que es la nefropatía por cambios mínimos. Siguiente, por favor. La nefropatía por cambios mínimos, vamos a dar un pequeño concepto, que es la nefropatía por cambios mínimos, que es una entidad anatomoclínica que se va a caracterizar por presentar un síndrome nefrótico que es puro, que va a afectar a las células epiteliales del glomérulo, produciendo una fusión parcial de los pedícelos y la alteración de los porocitos, que va a presentar también una proteinuria y una pérdida parcial de la barrera selectiva y de la carga de la membrana filtrante. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que esta nefropatía por cambios mínimos es más frecuente en niños menores de 10 años, que se relaciona en un 80%, y podemos decir que el 50% se presenta en casos entre 16 y 10 años, y entre el 15 y el 25% se encontraría en los casos de la glomerulopatía por cambios mínimos idiopático, que sería en el adulto. Hay una tendencia o incidencia entre el 0.4 al 2.4% de los casos por 100.000 habitantes que se llega a presentar.
Esta incidencia es más frecuente en Asia y en América que en Europa. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiopatogenia, podemos decir que es una enfermedad, como dijimos, que son de los podocitos, al igual que como en la glomerulosclerosis segmental focal. Hay unas hipótesis que dicen que estarían afectadas las vías de la transducción celular de las subpoblaciones de los linfocitos T y de la síntesis de los factores circulantes que llegarían a aumentar la permeabilidad de la linfocina. Esta tendría una afinidad por las células epiteliales glomerulares, esa que va a producir una fusión parcial de los pedícelos, y de esta manera permitirían el pasaje de las albúminas. Por esto se llamaría que es una alteración selectiva. Siguiente, por favor. Entre la fisiopatología, como es una entidad que es realmente desconocida, se pueden mencionar varios hipótesis. Entre ellas hay unas 3 posibilidades mecánicas que pueden estar implicadas entre el factor circulante, como dijimos, principalmente estarían las citoquinas y la hemopexina. En el segundo posible factor mecánico podría ser el desorden de los linfocitos T. Esto se ha visto implicado principalmente por la relación que se ve entre la nefropatía por cambios mínimos y los pacientes que tendrían linfoma Hodgkin. Y en el tercer mecanismo podría ser por un desorden de los linfocitos T, que también se han visto explicado o se empezó a considerar cuando se vio que había una respuesta en los pacientes que habían recibido manejo con medicamentos contra los linfocitos B, por ejemplo, como el rituximab. Siguiente, por favor. Toda esta en la fisiopatología podemos ver que todo se basa en la alteración de la permeabilidad glomerular. Como podemos ver aquí en este diagrama, primero empieza con una alteración en el glomérulo, donde vamos a ver que hay una pérdida de la albúmina. En esta, que es altamente selectiva, por eso se llama, va a perder la hipoproteinémica, donde la hipoproteinemia que va a llevar a producir una salida a través de los riñones, la proteinuria. Todo esto secundario va a llegar la proteinuria a sintetizar al hígado, va a llegar a sintetizar con el afán de compensar la hipoalbuminemia, porque al disminuir la albúmina, la proteína se va a producir una hipoalbuminemia. Y esta albuminemia va a producir una disminución de la presión oncótica intravascular, y esto va a condicionar a la salida del líquido intersticial, produciéndose el edema. Esta proteinuria también va a determinar como hay fuga de la proteinuria y están unidas la albúmina y otras hormonas y como también algunas vitaminas, va a producir la disminución de las inmunoglobulinas, sobre todo de la inmunoglobulina G, y produciéndose una gamma hipoglobulinemia. También hay una disminución del complemento. Como hay una disminución de la inmunoglobulina G y del complemento, va a tener susceptibilidad a tener infecciones por las pérdidas mencionadas de la inmunoglobulina G y el complemento. Ahora, esta pérdida de las proteínas y la albúmina, que es la hipoalbuminemia, va a estimular al hígado para que sintetice lipoproteínas como la LDL y la VLDL, que a determinar el aumento de la síntesis del colesterol, se va a producir una hipercolesterolemia, que es el que más aumenta, pero también están los triglicéridos, como lo que más aumenta, pero es el colesterol. También aumentan los fosfolípidos, por lo tanto se va a producir una hiperlipidemia, y esto va a llevar al paciente a que aumente de peso. Por otro lado,
Esta hipoalbuminemia, al estimular mayor síntesis en el hígado, también se va a llegar a producir mayor síntesis para los procoagulantes, aumentando los factores el 5, el 7 y el 8. También van a disminuir a su vez la antitrombina 3 y esto va a llevar al riesgo inminente de llevar a un tromboembolismo. Siguiente, por favor. En la anatomía patológica podemos ver que esta es una visión de la microscópica óptica, donde no va a haber muchos cambios o no se ven los cambios por la nefropatía de cambios mínimos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver unas placas sacadas por una microscopía electrónica. Este es el examen que nos va a definir la nefropatía por cambios mínimos. Porque acá es donde vamos a poder ver la unión que habíamos dicho de los pedícelos y de los podocitos, los cambios, donde este es lo que constituye a la nefropatía por cambios mínimos, que es la unión de los pedícelos y la filtración que va a haber entre la membrana para la albúmina. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica podemos decir que la glomerulopatía es una entidad clínica caracterizado por el edema. Se difiere de diferentes grados el edema. Podemos hablar a nivel del párpado, pueden ser bimalleolares, también se puede visualizar en los miembros inferiores y puede ser generalizado llegando a la nasarca. Y sigue con la clínica, podemos seguir con una clínica urinaria, donde vamos a encontrar en la clínica urinaria una proteinuria, también vamos a encontrar una hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia. Generalmente no tienen hipertensión los pacientes. Si llegarían a presentar una hipertensión, se diría que sería una nefropatía complicada. Pero como esta es pura, no llegaría a presentar mayormente una hipertensión arterial. El síndrome nefrótico se puede catalogar como puro, como dijimos, y que se presenta como la nasarca, que es el líquido, la acumulación de líquido. En el tercer espacio, las cavidades virtuales con la pleura. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá como podemos ver algunas imágenes, estas son los edemas bimalleolares, como se puede ver en la primera imagen, y la anasarca generalizada, como podemos ver, tanto en miembros inferiores, el abdomen, y en los miembros superiores. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este diagnóstico vamos a tratarlo en base a una tetrada, que sería una clínica, que es la primera, el edema, que va a ser de diferentes grados. Vamos a poder ver una proteinuria mayor a 3.6 gramos en 24 horas para una superficie de 1,73 metros cuadrados. En el hemograma, la analítica sanguínea, vamos a poder ver una hipoalbuminemia que va a estar mayor a 2.5 grados por decilitro. La hipercolesterolemia vamos a encontrar menor a 300 miligramos por decilitro. Y la hipertrigliceridemia, que vamos a encontrar mayor a 150 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento para nefropatía de cambios mínimos, lo ideal es que vamos a comenzar con el uso de corticoides, que es la prednisona. Podríamos dar una dosis de 1 miligramo por kilogramo peso. Esto con el tiempo podemos ir disminuyendo. Esto se puede dar tanto de 8 a 12 semanas.
pero en el descenso de la medicación tenemos que hacerlo progresivamente. Podríamos darlo entre disminuir como 1 miligramo por día, o también podemos disminuir entre 5 miligramos dosis cada 5 días. El control de proteinuria sería semanal durante el primer mes. Después del primer mes, durante el primer año, podríamos hacerlo trimestral en el segundo año. Y semestral podríamos hacerlo ya cuando lleguemos al tercer año. Siguiente, por favor. Los objetivos del tratamiento de las glomerulopatías anterior, por favor. El objetivo del tratamiento para las nefropatías por cambios mínimos sería mantener los niveles de proteinuria entre 1 gramo. Mejor si se puede mantenerlo en menos de 1 gramo. También tenemos que hacer el control de la presión arterial, que podría ser normal o tenerlo menos de 120/75. Entre las medidas generales podemos ver entre el reposo, de acuerdo al grado del edema que va a tener el paciente. Debemos tener una dieta hipoproteica, restringido a la filtración del glomerular. Esto tiene que ser cuando es menor a 60 ml por minuto. Tenemos que dar una dieta baja en colesterol y rica en ácidos polisaturados. Entre estas podemos encontrar al pescado, a la nuez y ese tipo de dieta para poder no saturarlo con el colesterol. El aporte de líquido va a llevar a un balance negativo del paciente, entonces siempre hay que controlarlo cuando esto tenemos que hacer un balance diario para esto. También podemos usar los bloqueadores H2 para una corticoterapia, como la famotidina. También tenemos que usar el tratamiento de los diuréticos, como podemos usar la espironolactona, y también podemos usar la furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso, siempre siguiendo el esquema de cada paciente de acuerdo al edema y al grado de edema que va a tener el paciente. Siguiente. Continuando, tenemos a la segunda clasificación, que es la glomerulosclerosis segmentaria y focal. Esta es otra entidad responsable del síndrome nefrótico a medida que aumenta la edad, llegando a un 20% en adolescentes y adultos jóvenes. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, es fundamental diferenciar las formas primarias en las que no existe ningún agente o condición asociada de las formas secundarias, que pueden ser por la recurrencia tras el trasplante. Se habla a favor de un posible trasplante aún no caracterizado. En cuanto a la epidemiología, la glomerulosis segmentaria y focal representa un 35% de todos los casos de síndrome nefrótico en los adultos y más del 50% en los casos de la raza negra. Ha aumentado en los últimos años. La esclerosis segmentaria y focal idiopática o primaria y la otra secundaria. La primaria típicamente se presenta con síndrome nefrótico. La secundaria se presenta con proteinuria no nefrótica y a menudo con insuficiencia
insuficiencia renal, atrofia glomerular o a la hiperfiltración de la glomerulosclerosis segmentaria focal. También se incluyen infecciones como ser el VIH, tóxicos como ser la heroína, el interferón, ciclosporina y pamidronato. También habilidades genéticas y enfermedad ateroembólica renal. Siguiente, por favor. En cuanto a la histología, la lesión característica en microscopía óptica es la esclerosis del ovillo glomerular, que afecta focalmente a algunos glomérulos, especialmente en las fases iniciales de la zona yuxtamedular. Las luces capilares de la zona afectadas están obliteradas por material celular con zonas de hialinosis. Por criterios histológicos se distinguen 5 subtipos, existiendo una correlación clínica histológica. Tenemos una forma clásica que exige la exclusión de los otros subtipos, una forma periliar, con la lesión esclerosante próxima al ilio, una forma celular, donde destaca un aumento de células endoteliales extracapilares y polimorfonucleares, una forma tip lesión, donde la lesión está próxima al túbulo, y una forma colapsante, donde hay colapso generalizado de los glomérulos. Siguiente, por favor. En la mayoría de los casos de glomerulosclerosis segmentaria focal primaria, el daño de las células glomerulares puede ocurrir como consecuencia de un factor circulante. Las observaciones clínicas apoyan un papel clave que desempeña al receptor del activador del plasmino. El problema primario en la mayoría de las formas de glomerulosclerosis segmentaria focal. Se ha visto que los procesos los cambios patológicos son más notables en los glomérulos situados doctora, ¿me escucha? Sí, está habiendo un poco de interferencia, pero sí se escucha. ¿Y ustedes me Hola, ¿me escuchan? escuchan? Sí, le escucho. ¿Y ustedes? Sí, doctora. Hola. Sí, doctor. Sí, doctora, Ya. se escucha. Siga nomás. Hay un poquito de interferencia por momentos, pero bueno, está nomás bien. Siga nomás. Ya, continuando entonces, pasamos a la clínica. La manifestación clínica más frecuente es la proteinuria, que generalmente cursa con síndrome nefrótico, aunque en los adultos su intensidad es variable. Además, en los adultos es frecuente que exista hematuria e hipertensión arterial, y muchas veces es el momento del diagnóstico. El que existe ya insuficiencia renal, sobre todo en las formas colapsantes. La evolución la marca la intensidad de la proteinuria, el grado histológico, la presencia de insuficiencia renal y la respuesta al tratamiento. Los casos resistentes suelen evolucionar a una insuficiencia renal terminal en un 50% a los 10 años.
En algunos casos la evolución es rápida, de 2 a 3 años. Y el riesgo de recidiva tras el trasplante habitualmente dura los primeros días, es de alrededor de un 25%. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, podemos decir que se emplean los mismos tratamientos que en las lesiones mínimas, pero los índices de respuesta van a ser claramente inferiores. Tenemos un tratamiento de primera elección y un tratamiento de segunda línea. El tratamiento de primera elección debe tratarse todos los pacientes con síndrome nefrótico y función renal normal. En este caso, siendo de elección la prednisona, durante un tiempo prolongado de 6 a 8 meses. Se debe iniciar con una dosis de 1 miligramo kilogramo día y mantener esta dosis durante 8 a 12 semanas, si la tolerancia al tratamiento es adecuada. Ahora, si no se produce una remisión significativa de la proteinuria durante este tiempo, se debe prolongar el tratamiento hasta 16 semanas. Si hay respuesta, se debe seguir con el tratamiento, pero a una dosis de 0,5 miligramos durante 6 a 8 semanas, bajando hasta suspensión en otras 8 semanas. La poca evidencia que existe no hace recomendable iniciar el tratamiento asociado a otro inmunosupresor. Las pautas a días alternos son menos exitosas en cuanto a los IECARA-2. En este caso se deben utilizar especialmente en los pacientes con proteinuria no nefrótica, en estos casos donde van a ser de primera elección antes de los inmunosupresores. En cuanto al tratamiento de segunda línea, la ciclosporina es el único fármaco que ha demostrado su eficacia en situaciones de corticoresistencia. Por tanto, se recomienda la utilización en estas circunstancias en una dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo día. En caso de que haya respuesta, se debe mantener como mínimo un año. También tenemos otra opción que es el Tracolimus, que se da una dosis de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo día. Ya en casos de corticoresistencia y no tolerancia a los anticalcineurínicos, se podría emplearse el micofenolato asociado a la prednisona. Siguiente, por favor. Ya, continuando, vamos a ingresar a ver otra nefropatía no proliferativa, que es la glomerulonefritis membranosa. Es la glomerulitis que con más frecuencia causa síndrome nefrótico en el adulto. A excepción, como anteriormente han estado explicando, de la nefropatía por cambios mínimos, que generalmente se va a dar en niños. Se conoce como glomerulonefritis epimembranosa debido a que los complejos se forman en el vértice subepitelial de la membrana basal, que un poco más allá vamos a estar explicando por qué. Siguiente, por favor. Antes de entrar a la epidemiología, vamos a la nefropatía, la glomerulonefritis membranosa, se puede decir que es una enfermedad causada por antígenos específicos y anticuerpos dirigidos contra ellos que se van a depositar en la capa externa de la membrana basal glomerular. En cuanto a la epidemiología, la causa más frecuente del síndrome nefrótico, primero en adultos, y según
a lo que hemos investigado, la mayoría de los casos es idiopático, aunque también se ha asociado a virus de la hepatitis B, a enfermedades autoinmunes, tiroides, tumores y ciertos fármacos como la penicilina, captopril, y así. Edad de presencia en, como dijimos, en adultos, 30 a 40% en pacientes de 30 a 50 años, más frecuente en el sexo masculino. Siguiente, por favor. Ya, aquí, entrando a la etiopatogenia, podemos hablar de dos subtipos. Una primaria, que es la idiopática o nefropatía membranosa primaria, está dado por antígenos responsables y desconocidas. No existe una enfermedad o fármaco relacionado a la misma. En cambio, la secundaria es un proceso que se va a dar segundamente a una patología de base, como podría ser una sistémica, como por ejemplo el lupus, tumores que son los más frecuentes, o infecciones o utilizaciones de fármacos dentro de esto. Los AINES que van a predisponer al desarrollo de este tipo de nefropatía. Aquí, aquí en la primera opción, el antígeno principal lo constituye el receptor de la fosfolipasa A2 del tipo M, PLA2R. Entre el 70-80% de los pacientes con nefropatía membranosa primaria posee anticuerpos tipo inmunoglobulina G4, circundantes contra PLA2. En esto, ¿qué quiere decir? Que se demostró que el antígeno responsable del 70-80% de la nefropatía membranosa idiopática es una proteína podocitaria, el receptor de la fosfolipasa A2, como dijimos, del tipo M, que se va a abreviar como aquí, PLA2R, en el cual aquí los anticuerpos formados contra estas proteínas va a ser la inmunoglobulina G4, principalmente, que va a atravesar el capilar glomerular y se unirá a la proteína a nivel subepitelial formando típicos depósitos subepiteliales, que esto va a ser en la cara externa. La segunda, en los últimos años ha sido posible identificar algunos antígenos podocitarios relacionados con la patogenia de la nefropatía membranosa primaria, como aquí thrombospondin type 1 domain contra 74, está en inglés. No sé. Entonces, como se dijo, recientemente se ha identificado este antígeno podocitario, trombospodin, contra el que se desencadena un proceso autoinmune similar y que puede ser responsable de un 10% de los casos de la nefropatía membranosa idiopática negativas para anti-PLA2. Entonces, si sale negativo al anti-PLA, se le atribuye a este que sería el trombospodin, pero como se dijo, recientemente se ha estado viendo este estudio, entonces todavía no se hace esta determinación aún todavía. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, la forma típica es el síndrome nefrótico. Se comienza insidioso en el 80% de los casos. A veces se presenta solo con proteinuria. La hematuria
la hematuria microscópica es frecuente, así como la hipertensión arterial. Un 30% de los casos se asocia a la insuficiencia renal, que puede evolucionar a insuficiencia renal terminal. Debe valorarse siempre la presencia de una causa identificable. La trombosis de la vena renal puede observarse con frecuencia. La evolución es variable. La frecuencia de remisión espontánea es variable, en el torno de un 25%, siendo más alta en niños. La incidencia de insuficiencia renal terminal es de un 35% a los 10 años. Es difícil predecir la evolución, pero los factores pronósticos son proteinuria, importante persistencia, mayor a 8 gramos sobre día. La presencia de insuficiencia renal y el grado de fibrosis tubular persistente al diagnóstico, la edad avanzada, el sexo masculino y la presencia de hipertensión arterial también puede influir. La determinación sería de los títulos de Antiplar 2R, Antiplar. En los pacientes positivos para estos anticuerpos se ha conferido como el marcador más fiable para predecir la evolución y la respuesta del tratamiento. Se ha propuesto que en los pacientes positivos los cambios y el título de Antiplar debería de guiar el comienzo del tratamiento inmunosupresor o los cambios en el tipo del tratamiento cuando no se aprecia un descenso claro. Como se dijo, en el 80% de los casos de la nefropatía membranosa se presentó con síndrome nefrótico completo, con por ejemplo, edema, proteinuria mayor a 3,5 grados en 24 horas, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y edema. En el resto de los casos se detectó proteinuria no nefrótica. El edema es el típico que puede presentarse a nivel palpebral, a nivel de los miembros inferiores, a nivel sacro. Siguiente, por favor. Un momentito, Fernando. Fernández, ¿no? Cholio Fernández. Yes. Vamos a quedar aquí porque ya es hora. Ustedes tienen clases, creo que son las 11. Así que quedamos en esto. Mañana va a empezar por esto usted y después van a continuar los otros. Bueno. Así que hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora.